Tengan un cordial saludo. Mi grupo de exposición está conformado por Lady Daniela Díaz Ramos, por Dariana Miranda, por Carlos Andrés Recta Vizca y quien les habla Joel Andrés Vargas Silva. Eh, a nuestro grupo le correspondió el tema de notificaciones y comunicaciones. Entonces voy a dar un concepto general en el ámbito de derecho, que es una notificación. Entonces se entiende la notificación como un acto mediante el cual se pone en conocimiento a los sujetos procesales de las decisiones y providencias emitidas dentro de un proceso, con el fin de garantizar un derecho fundamental que se conoce como el derecho del debido proceso. E inmerso a este está el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Si esta notificación no se llevase a cabo, pues tal decisión conllevaría su ineficacia, es decir, que no va a producir efectos jurídicos toda vez que es indispensable la notificación para que esta decisión tenga un obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué esto? ¿O con qué fundamento? Con el fin de que no se materializa el principio de transparencia ni el principio de publicidad. Entonces, pues acá el artículo 100 de la ley 734 del 2002 hace referencia a la notificación. Entonces nos dice que podemos notificar de manera personal, en estado, por edicto o por conducta concluyente. Edicto o conducta concluyente. Entonces, siguiendo el artículo 101 de la misma ley, hace referencia a la notificación personal. Entonces la notificación personal, o se va a notificar de manera personal el auto de apertura de indagación preliminar y el de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo, ¿sí? Entonces se va a notificar directamente con el interesado o con su representante legal, ¿sí? No siendo posible esta notificación personal, se va a hacer o se sigue la notificación por edicto con el fin de ¿qué? De garantizar, como dije anteriormente, el derecho fundamental del debido proceso y pues con esto el derecho de defensa y el derecho de contradicción, ¿sí? Siguiente a este tenemos el artículo 102 que habla o se refiere a la notificación a través de medios electrónicos. ¿Sí? Entonces se dice que las decisiones que deban ser notificadas de forma o de manera personal se podrán también notificar de manera o a través de medios electrónicos. ¿Sí? Puede ser por fax o correo electrónico siempre y cuando previamente por escrito el interesado lo haya autorizado. ¿Sí? Puede ser en el fax del interesado o el fax de su representante legal. Entonces, ¿cómo se entiende surtida esta notificación? Esa notificación se entenderá surtida a partir de la fecha del reporte del fax o a partir de la fecha en la que se envió el correo electrónico. ¿Sí? Entonces, acá en esta notificación por medio electrónico se ven materializados los principios como el de celeridad, el de efectividad, el de transparencia y el de economía procesal. Frente a la notificación de las decisiones interlocutorias, antes de entrar a exponer o a explicar este tipo de notificaciones, estableceremos unas diferencias entre los tipos de autos. Entonces tenemos el auto interlocutorio y el auto de sustentación. Tenemos que los autos interlocutorios pues son aquellos que se refieren o dan solución a cuestiones incidentales relacionadas con el fondo del asunto del cual se está investigando. Dentro de estas decisiones interlocutorias, por ejemplo, tenemos el auto de indagación preliminar, el auto que niega copias, el auto de apertura de investigación disciplinaria. Y ya dentro de los autos de sustantación, pues tenemos que son aquellos que simplemente se limitan como a disponer el trámite de los que la ley ya establece para dar como un curso o un impulso a la actuación. Entonces dentro de esto tenemos todas las citaciones que se adelantan, las órdenes que se adelantan y entre otros. Entonces, ¿cómo es la notificación de esas decisiones interlocutorias? Bueno,
pues el artículo 103 del Código Disciplinario Único establece que una vez proferida la decisión, a más tardar el día siguiente, pues se librarán las comunicaciones con destino a la persona que se deba notificar. Es decir, el primer paso a dar es tratar de notificar a la persona de manera personal. Ya si esta no se presenta a la Secretaría del Despacho, el cual profirió la decisión, pues dentro de los 3 días siguientes hábiles, pues se procederá a notificar por estado o por estrado, pues según sea el caso. Esta notificación por estrado y por estado se puede dar siempre y cuando no estemos frente a la notificación de pliego de cargos, porque recordemos que la notificación de pliego de cargos solo se puede dar de manera personal. Por otro lado, el artículo 104 nos habla de lo que es la notificación por funcionario comisionado. ¿Y cuándo se puede dar esta notificación por funcionario comisionado? Pues bien, cuando estemos frente a notificación de pliego de cargos. Se da cuando esta notificación de pliego de cargos debe hacerse una sede diferente a la del competente. Entonces, lo que hace el competente es comisionar, bien sea a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la cual está investigado o está vinculado al investigado. Por ejemplo, si estamos investigando a, a un funcionario de la alcaldía, pues podríamos comisionar al jefe de la Oficina de Control Interno de la alcaldía para que haga lo pertinente frente a la notificación de esta persona. O en su defecto también se puede comisionar al personero distrital o municipal del lugar donde bien se encuentre o el investigado o su apoderado según sea el caso. Porque recordemos que si la persona no se notificó personalmente, pues entonces lo que se hace es nombrar a un apoderado de oficio para notificarle personalmente pues de ese cargo de pliegos y poder darle continuidad a la actuación. Si no se puede realizar la notificación personal, lo que hará ese funcionario comisionado es fijar un edicto en un lugar visible de la Secretaría del Despacho por el término de 5 días hábiles. Terminado estos 5 días hábiles, se entiende por surtida la notificación y entonces el comisionado debe volver de manera inmediata al comitente por la actuación con todas las constancias correspondientes frente a la notificación. La actuación permanecerá en la Secretaría del Funcionario que profirió la decisión, es decir, simplemente lo que se comisiona es poder notificar a la persona, pero más no se comisiona como toda la realización de la investigación. Simplemente se comisiona por favor, entidad, vaya usted notifica a esa persona, ya que pues yo no tengo la posibilidad porque pues se encuentra una sede distinta a la mía. Pero la investigación la seguirá llevando en curso la entidad comitente. Muchas gracias por su atención y ahora seguirán con otras clases de notificaciones como por ejemplo por estado y por estrado. Bien, compañeros, tengan buen día. Dando continuidad a nuestro tema de exposición, me corresponde hablarles sobre la notificación por estado. La notificación por estado nos dice que ésta se surte conforme a lo reglamentado en el Código General del Proceso. Y esta se surtirá mediante anotación en estado que deberá ser elaborada por el secretario, en el cual deben constar el número de radicación del proceso, debe indicar los nombres y apellidos del sujeto disciplinable, y si son dos o más los sujetos disciplinables, debe acompañarse con la expresión "y otros", la fecha de la decisión que se pretende que se busca notificar, la fecha del estado y la firma del secretario. Este estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría que esté ampliamente abierto al público, y se fijará la primera hora del día hábil que se va a notificar y se desfijará la última hora de este mismo día. Entonces tenemos que esta notificación por estado se hará por el término de un día. Estas notificaciones por estado, el secretario deberá dejar constancia en el expediente cuál fue la notificación que se notificó por este estado,
y cuando también existe la posibilidad de hacer esta notificación cuando la entidad cuente con los recursos técnicos y cuente con una página web, podrá hacer la notificación por estado en dicha página. Una de las principales características de esta notificación es que es típica de los autos y es subsidiaria de la notificación personal. Es de acceso libre al público y la finalidad es notificar a las partes o a terceros de esta decisión. Eh, Bien, ahora tenemos la notificación por estrado. La notificación por estrado nos indica que las decisiones que se profieran en audiencia pública en el curso de cualquier diligencia verbal se consideran notificadas a todos los sujetos disciplinables inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes. Entonces es bastante clara la definición de notificación por estrado en la cual básicamente en la misma audiencia de forma verbal se notifica esta providencia cuando se haga el pronunciamiento. Entonces se entiende que las personas, los sujetos disciplinables o los terceros quedan notificados en la misma audiencia, estén o no presentes. Es importante resaltar aquí la sentencia C1193 del 2008, donde se demandó la inconstitucionalidad de este tipo de notificación porque se consideraba que esta vulneraba garantías fundamentales como lo era el debido proceso y el derecho a defensa que gozaban las personas, que gozaban los sujetos disciplinables, porque se argumentaba que esta transgredía que al ser notificada estuvieran o no presentes, no se podía contradecir dicha decisión. Y entonces aquí la Corte tomó como fundamento, como argumento principal, es que si bien es cierto, se notifica a las personas estando o no presentes, pues con anterioridad esta audiencia o esta diligencia pública se le ha citado previamente a las personas y pues les asiste un deber o una carga obligación a la esta a comparecer a dicha audiencia, y que si estas personas tienen una justificación real de no comparecer a esta audiencia, pues pueden adelantar el trámite pertinente y que este tipo de notificación no vulnera o no transgrede derechos fundamentales, toda vez que se respeta el derecho a la contradicción, el derecho a la doble instancia, que trata el proceso como tal, el debido proceso. Por último, tenemos la notificación por edicto, en la cual los autos que deciden la apertura de la investigación, la vinculación y el fallo de segunda instancia, que no puede notificarse de forma personal, se notificará por edicto. Pero antes de hacer esta notificación por edicto, una vez se produzca la decisión, se debe citar inmediatamente al sujeto disciplinado por el medio más eficaz, y por este medio más eficaz debe hacerse a la dirección, a la dirección que conozca, que se conozca en el proceso disciplinario, o a la dirección que se allegue en la hoja de vida. Allí deberá notificársele cuál es la decisión y el contenido que ésta adopta, y si es de tipo sancionatorio debe indicársele cuáles son los recursos que esta persona puede interponer frente a esta decisión. Y de esta citación que se hace, se dejará constancia en el expediente. La persona tiene 5 días hábiles a partir del día siguiente para comparecer y hacer la notificación personal. Y si esta no se hace, entonces surte la notificación por edicto, dentro de la cual, una vez vencido estos 5 días, la Secretaría fijará por el término de 3 días este edicto, el cual busca notificar la providencia. Es importante resaltar que cuando el procesado, el sujeto disciplinable, sea representado o sea asistido por un apoderado, con él es que se surtirá la notificación
de estas decisiones. Entonces, finalizo el tema de mi intervención y espero que haya quedado clara la exposición. Muchas Bueno, gracias. ya para finalizar lo referente al capítulo 2 de la Ley 734 del 2002, que versa sobre notificaciones y comunicaciones, traigo a colación el artículo 108 que nos habla sobre la notificación por conducta concluyente. Y dice, cuando no se hubiese realizado la notificación personal o ficta o esta fuera irregular respecto a las decisiones o del fallo y el apoderado o el procesado no se pronuncian respecto a ello y por el contrario actúen en diligencias posteriores o interponga recursos contra estas decisiones, se entenderá como notificado. De igual manera, la Corte Constitucional se ha manifestado respecto al tema, exponiendo que la notificación por conducta concluyente se entiende como una notificación personal, toda vez que se supone que se tiene conocimiento previo del proceso que se está adelantando en su contra. Por ende, se le está garantizando el derecho a la publicidad y el derecho a la defensa. De igual manera, es menester traer a colación el artículo 109 que nos habla sobre las comunicaciones. Este artículo establece que se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y del fallo absolutorio. Es de conocimiento que una de las formas de iniciar la investigación disciplinaria es a través de la queja de un tercero. Por ende, a ese tercero llamado quejoso dentro del proceso disciplinario se le debe notificar la decisión de archivo y del fallo absolutorio. Esta comunicación se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido 5 días después de la fecha de la entrega en la oficina de correo. De igual manera, las decisiones que no son susceptibles de recursos se le comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente. A continuación expondré un ejemplo que encierre los dos artículos mencionados anteriormente. Bueno, se tiene que el alcalde de Florencia el 20 de junio del 2020 expide el decreto 003, donde se establece que los pacientes diagnosticados como pacientes terminales en los servicios de urgencia no estarán en la obligación de brindarles la atención necesaria, toda vez que se debe priorizar a los pacientes con sintomatología relacionada al virus COVID-19. En ese sentido, el señor Juan Pérez se dirige a la Procuraduría a instaurar una queja contra el alcalde por el decreto 003 del 2020, donde manifiesta que este decreto es violatorio de derechos humanos y que se ve afectado toda vez que su padre sufre de cáncer de colon y al momento de ser llevado al servicio de urgencias del Hospital María Inmaculada no fue atendido. La Procuraduría inicia la investigación disciplinaria contra el señor alcalde, pero al momento de ser notificado personalmente, él se encontraba en la ciudad de Bogotá gestionando ayudas para la población vulnerable de la ciudad. Y al momento de hacer llegar la notificación a su residencia, no se encontró con la dirección. 2 días después, el alcalde retorna a la ciudad y al momento de llegar a su oficina, la secretaria le manifiesta que se está iniciando una investigación disciplinaria en su contra y que no ha sido posible notificarlo. El señor alcalde se dirige a la Procuraduría para que le sea entregado la notificación personal y se le manifieste el por qué se le está investigando. En ese sentido, se tiene que el alcalde se notificó por conducta concluyente, toda vez que tenía conocimiento previo del proceso antes de poder realizar su notificación personal. Ahora bien, para hacer referencia al artículo 109, se tiene que el señor Juan Pérez no se dio cuenta que dicho decreto nunca entró a regir. Por ende, la Procuraduría, al momento de advertir esa novedad, procede a declarar el archivo de la investigación disciplinaria en contra del alcalde de la ciudad de Florencia. Ese archivo se debe notificar al quejoso, en este caso sería el señor Juan Pérez, y se tiene surtida o cumplida esa notificación 5 días después que es entregada a la oficina de correo. Con esto ya damos por finalizada nuestra exposición acerca del capítulo 2 que habla sobre las notificaciones y comunicaciones.